Hola, amada iglesia, mi nombre es Guillermo Martínez, pastor, y quería simplemente compartir una palabra de Dios para este tiempo. Y mientras estaba leyendo una carta, me di cuenta de cómo terminaban normalmente las cartas que vemos en el Nuevo Testamento, y hay una en particular que tiene un final bien particular. Dice, en el último versículo de la primera carta de Juan: hijos, aléjense de los ídolos. Esta no es una forma normal para terminar una carta de parte de los apóstoles, pero es una exhortación que hace el apóstol Juan, primeramente amorosa porque nos llama a nosotros como hijos, pero a estar atentos que debemos tener cuidado con los ídolos. Y es extraño que hable de ídolos cuando, por ejemplo, nosotros, según 1 Tesalonicenses capítulo 1, versículo 9, nos habla de que nosotros nos hemos convertido de los ídolos al Dios vivo y verdadero. Nos convertimos de esa situación, pero nos está alertando y también exhortando el apóstol Juan a que debemos tener cuidado con la idolatría. Y de alguna forma hay que pensar entonces en qué consiste esto de un ídolo. Porque uno, cuando escucha esta palabra, por lo general piensa en alguna imagen o alguna estatua de yeso a la cual un ser humano puede estar venerando, adorando. Pero va más allá el concepto de idolatría que la Biblia quiere entregarnos. Sobre todo porque alguien escribió que un ídolo es cualquier persona o cosa que captura nuestro corazón, nuestra mente y nuestros afectos, y aquí está la clave, más que a Dios. Pues no quiere decir que el creyente estaría negando la existencia de Dios, sino se ha convertido a Él, pero aún en su corazón debiese reconocer que hay una tendencia a quizá amar otras cosas más que a Dios, o poner énfasis en otras cosas más que a Dios mismo. Entonces, cuando uno está pensando en la palabra idolatría, es como simplemente un ídolo tomando el lugar que solo le corresponde a Dios en primer lugar. Entonces, a eso quería un poco, queridos hermanos, poder meditar, que aún en nuestras vidas existe la tendencia de que cualquier persona o cosa creada por Dios, y que es buena en sí misma también puede estar ocupando el lugar que a Él solo le corresponde, y esa tendencia todavía continúa en nuestros corazones. Por ejemplo, Romanos 1, clarificando este hecho, dice lo siguiente en el versículo 22. Profesando ser sabios, se volvieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una imagen de forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Entonces ahí está mencionando que de alguna forma la incredulidad o la tendencia del corazón humano es cambiar la gloria de Dios por cosas que son creadas. Y en ese sentido, eso es lo que Dios está exhortándonos a través del apóstol Juan a tener cuidado. Aléjense de los ídolos, sobre todo porque hay que reconocer esa tendencia que también la definió Juan Calvino, que él dijo que en nuestro corazón es una fábrica constante de ídolos. Por lo tanto, debemos estar pendientes de que hay que escudriñar nuestros corazones, porque igual al apóstol Pablo hizo esta misma exhortación diciendo: amados míos, huyan de la idolatría. Inclusive en una parte también de sus cartas decía que la avaricia, que es idolatría. Tenemos que hacernos la pregunta entonces: ¿cómo puedo huir de la idolatría? ¿Cómo me puedo alejar de los ídolos? Bueno, mis queridos, lo primero que tenemos que hacer es reconocer que esa tendencia está dentro de nosotros. La idolatría es una inclinación del corazón, de la cual Dios ya nos está enseñando que eso ya no toma parte de la nueva realidad en Cristo. Pero también debemos asumir, como segunda cosa, es que en nuestro corazón puede haber personas o cosas que podemos desear más que Dios. Y puede que estas cosas sean buenas en sí mismas. Tener una pareja, tener hijos, por ejemplo, un buen trabajo, éxito en lo que estás haciendo. Puedes tener algo de prosperidad también. Hay cosas que en el fondo Dios ha creado y permite que estas pasen y que no son malas en sí mismas.
Pero resulta que el ser humano, al ponerlas en el lugar que solo le corresponde a Dios, entonces ahí las va transformando en un ídolo. Y uno se da cuenta cuando reacciona. ¿Qué pasa cuando estamos insatisfechos, cuando estamos irritables? Puede existir ahí la tendencia que hay algo de que está en nuestro corazón ocurriendo y que está tomando el lugar de Dios. El mismo decálogo, en el primer mandamiento, Dios lo dejó claro: no tendrás otros dioses delante de mí. Y no se estaba refiriendo solamente a lo externo, porque también había algo interno. Es como decirle a Dios: yo sé que eres poderoso, yo sé que eres glorioso, que tienes también omnisciencia, estás en todos lados, eres amor y todo eso, pero no me eres suficiente. No me eres suficiente. No estoy satisfecho con lo que me das o con quien eres. Y no se lo decimos quizá tan explícitamente, pero a través de nuestros actos de buscar estos deseos más que al mismo, podemos también estarlo viviendo de otra manera. Pero también no solamente hay ídolos que uno puede tomar como algo bueno, como lo que les dije anteriormente, pueden haber ídolos ocultos en el corazón. Por ejemplo, voy a mencionar la aprobación. Estás buscando aprobación de otros y te riges bajo las normas para buscar esa aprobación. Puede estar bajo el ídolo del control, de la reputación, del éxito, de la seguridad, del placer, del conocimiento, el reconocimiento también, o el respeto, etc. O sea, podemos inclusive tan sutilmente no darnos cuenta de que hay algo que estamos deseando más que está ocupando el lugar que solo nuestro mayor deseo debe estar enfocado en Dios. Por lo tanto, aquí voy a dar algunas pautas, mis queridos, para que en oración podamos discernir junto al Señor cuáles podrían ser las tendencias que hay en nuestro corazón para ir buscando ídolos y cómo desenmascararlos y vencerlos en la fe en el Evangelio. Lo primero es que muchas veces cuando pecamos explícitamente, debemos entender que no tan solo el problema está en el pecado que hicimos, de cualquier índole que sea, sino que debajo de ese pecado puede estar la tendencia del ídolo que está sujetando ese pecado. Entonces no tan solo ver y confesar pecados en la superficie, sino ver cuál es la motivación, cuál es la raíz que lleva adelante nuestro pecado. Entonces la idea en oración es pedirle al Señor que nos pueda ayudar a reconocer esas raíces, esos ídolos que motivan muchas veces nuestro actuar pecaminoso. Y para esto tengo algunas preguntas para poder distinguir lo que hay entre un deseo legítimo y un deseo idolátrico, porque uno puede tener deseos legítimos, pero cuando se convierten más allá que el deseo de Dios mismo, se puede transformar en un deseo idolátrico. Por ejemplo, podemos hacernos las siguientes preguntas que un pastor sugirió. ¿Cuáles son los deseos que están controlando tus pensamientos y tus conversaciones? ¿En qué soñamos y entretenemos nuestros pensamientos? Si tuviera esto o aquello, si mi vida fuera más alegre, satisfactoria o plena, si tuviera esto o esto otro. Imagínate con esta otra. ¿Estás dispuesto o dispuesta a pecar con tal de obtener aquello que deseas? ¿O retener algo que no quieres perder? ¿Hay algún área que te está costando mucho someterla al señorío de Cristo? ¿Hay algún área aparte de Dios que te haga sentir seguro o necesitar algo? ¿Cuáles son tus temores y las cosas que te causan ansiedad, que te irritan o que te producen descontento por no tenerlas? ¿Qué es lo que te motiva en tu proyecto de vida? En resumen, se podría resumir: ¿qué es lo que más amas? ¿En quién más confías? ¿O a qué temes más que a Dios? Son preguntas que en oración uno puede indagar en tus tiempos a solas, en intimidad con el Señor, cuando estás por una ruta en la cual se está manifestando la insatisfacción y la no plenitud en el Señor que tenemos. Entonces, cuando ya detectas cuál es la raíz de ese ídolo, vas directamente a la confesión. Dice en 1 Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos esos pecados y limpiarnos de toda maldad. Tiene que existir la confesión del pecado, pero también el reconocimiento de la inclinación a ese ídolo. Pero después dice, alaba
un poco al Señor por su victoria en la cruz. No te quedes solamente en la confesión, sino que da gracias a Dios porque ese ídolo ya fue destronado. De hecho, en Romanos 6:22 dice lo siguiente: pero ahora, habiendo sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tienen por fruto la santificación y como resultado la vida eterna. O sea, que este deseo de Dios de desenmascarar estos ídolos es para que tú y yo seamos más santos, más apartados para Él. Y busca al Señor en intimidad. Síguelo buscando en intimidad y busca en la palabra de Dios, por medio de la guía del Espíritu Santo, donde tú puedes reconocer a Jesús como tu única satisfacción, tu mayor anhelo, tu propósito, seguridad y confianza en tu vida. Y también busca en esas palabras algunas promesas que el Señor te dé para poder vencer esa tendencia de poder reemplazar ese deseo por Jesucristo. Por ejemplo, si estás luchando contra la satisfacción en otras cosas, otra persona que no sea Dios, podrías ir al pasaje de Juan 6:35 y confesar y declarar y creer lo que Jesús dijo: yo soy el pan de vida, y el que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Y eso está hablando de algo súper profundo e interno. Si batallas con el ídolo de la provisión, de la escasez, puedes ir a 1 Timoteo 6, versículo 17, donde dice: sino en Dios, el cual nos da abundantemente todas las cosas para que las disfrutemos. Si batallas con el ídolo de la seguridad, por ejemplo, puedes ir al Salmo 46, donde Dios declara: Dios es nuestro refugio y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. O si batallas con el ídolo de aceptación, hay una palabra que está en Juan 6:37, donde dice: el que a mí viene, de ningún modo le echo fuera. O sea, hay una tendencia a batallar contra la idolatría, y eso no va a terminar hasta que lleguemos a la presencia del Señor. Pero sí hay victoria en Jesús, porque tenemos la esencia de haber sido destronados de esos ídolos que nos tenían esclavizados, pero además tenemos la palabra de Dios y la realidad nueva en Cristo para vencerlo en fe, en lo que Él ha declarado en su palabra. Así que, queridos hermanos, hijitos, como dice el apóstol Juan, alejémonos de los ídolos. Dios les bendiga.